¿Qué es SigmaFine? Bueno, SigmaFine es una aplicación que se usa para varios aspectos. Por ejemplo, contabilidad de rendimientos, contabilidad de la producción, balances de materia, balances de energía, balances de vapor. Uh, en su mayoría, nuestros clientes lo usan para hacer o también todos los cálculos de inventarios usando los estándares como el API o la STM, etcétera. Entonces, hay una gran variedad de usos de la aplicación y proveemos un grupo de análisis como componente para plantas de gas, para plantas metalúrgicas, el balance volumétrico, balance de energía para intercambiadores de calor, y también hacemos aplicaciones para el trazamiento de la composición de productos y de materiales dentro de las compañías de refinación, ¿no? Entonces, eso es a grandes rasgos lo que es SigmaFine. Entonces, SigmaFine no solo es una herramienta de desarrollo de balances de reconciliación, sino que también es una herramienta de validación, una herramienta de análisis avanzado. Tenemos clientes que la usan como su plataforma de reportes para la contabilidad de producción, usando herramientas como SQL Reporting Services de Microsoft o Crystal Reports de SAP, por ejemplo. Ese es otro caso. No es solamente una herramienta de contabilidad de la producción, sino que también se puede hacer a otros análisis como el balance de composición, y se aplica a compañías de refinación, tanto como compañías petroquímicas, químicas. Tenemos bastantes referencias en el área de metalúrgica, donde hacemos balance de metales, industrias de potencia, balance de componentes, el LNG, y usuarios de plantas de agua para ya sea el trazamiento de los componentes o la estimación de pérdidas en el sistema. En cuanto a, por ejemplo, los usuarios que tienen el sistema, típicamente lo que ellos hacen con SigmaFine, hacen la contabilidad de la producción, ya sea haciendo balances globales de la refinería o balances por unidades. Hacen sus cálculos de rendimiento por unidad, que estos muchas veces pueden ser usados por los sistemas de optimización, como los sistemas de programación lineal para optimizar la refinería. La detección de mediciones, detección de errores de medición, ya sea en inventarios, en medidores de orificio, medidores de Coriolis, etcétera. Y para la administración y el mantenimiento de medidores, se usa como una herramienta para, en lugar de usar, vamos a decir, una calibración indiscriminada de toda una refinería, se pueden atender solo a los medidores que tienen problema de acuerdo al balance de materia. Estimación de las cantidades de materiales que no se pueden medir, ya sea por cuestiones económicas o por cuestiones de técnicas. Estimaciones de pérdida de materiales, balance de componentes, trazamiento de componentes como azufre o contaminantes, y hasta balances de energía y de calor. Nuestra herramienta se usa, como les decía, en varias industrias, y en cada industria tiene sus usos específicos. Por ejemplo, en el área de refinación, donde se hace la contabilidad de la producción de rendimientos, el trazado de los crudos. En el área de, por ejemplo, de minería, es optimización de las recuperaciones de metales, hacer una exacta contabilización de los metales. Y también se pueden ver cómo hay otras aplicaciones que son más agnósticas, y que, por ejemplo, como el trazado o el monitoreo de pérdidas, la estimación del desempeño de los medidores. Y tenemos clientes que lo han usado también para hacer reportes ambientales de emisiones de plantas químicas y de refinación. Entonces, este es más o menos el panorama donde nosotros trabajamos. En cuanto a las industrias, nosotros empezamos en el área de refinación, que cuenta como el
90% de la base instalada de nuestro software. Y también tenemos compañías como en las compañías químicas, en las áreas de midstream, por ejemplo, plantas de gas, en las plantas metalúrgicas y otras. Entonces, el software de Sigma Fine, en cuanto a lo que es Data Reconciliation, es el único que puede trabajar en cualquier industria. O sea, y esto se debe a que trabajamos en una tecnología, que es la tecnología de OSI, que permite una configuración muy fácil y hacer cálculos específicos de una manera modular y simple, ¿no? Nuestra solución es global y tenemos clientes en todo el mundo, o sea, en Norteamérica, en Latinoamérica, en Europa, Asia, África. Y lo interesante es de que existen regulaciones diferentes, ya sean normativas dentro de la compañía o normas internacionales, diferentes a veces en cada región, y el producto se adapta muy bien ante cualquier cambio, ¿no? Entonces, ¿quiénes son nuestros clientes? Tenemos clientes globales, por ejemplo, como Chevron, que tiene Sigma Fine en todas sus refinerías a nivel mundial. Tenemos Phillips 66, por ejemplo, que es el principal refinador de Estados Unidos de petróleo. Y obviamente también tenemos otros clientes en todos los continentes. Tenemos una larga lista y solo quisimos poner algunos clientes seleccionados para esta presentación. Entonces, en cuanto a la evolución del sistema, obviamente siempre las tecnologías van evolucionando y los clientes nos piden algunos otros algoritmos o técnicas, y esas son siempre añadidas al software. O sea, hacemos investigación y desarrollo en nuestra compañía para mantener el sistema en el estado del arte, en lo que es reconciliación, y también en lo que es la tecnología de la información para exponer de una manera sencilla y moderna, ya sea de una manera relacional o web services, a otros sistemas de negocio. Y obviamente siempre estamos con los últimos estándares de cálculo, por ejemplo, de factores de corrección de volumen, por ejemplo, para la minería, que se puede usar los nuevos estándares como la MIR estándar. Y finalmente, lo que es muy importante es el cliente puede crecer su aplicación y su software y lo puede ir aplicando a cada vez más cosas dentro de su planta. ¿Quiénes somos? Pimsoft es una compañía que desarrolla Sigma Fine, es un proveedor de soluciones, y en los lugares donde no tenemos oficinas, tenemos distribuidores o compañías de integración que trabajan en el desarrollo de ese tipo de soluciones, ¿no? Y tenemos un grupo de revendedores, por ejemplo, en Asia, en Rusia, y algunos también globales. Entonces, ese es el perfil nuestro. En cuanto a la oferta de Sigma Fine, existe un nivel básico que es el nivel básico de soporte técnico, que lo ofrecemos desde nuestras oficinas en Europa y en Estados Unidos, y prácticamente este cubre las necesidades básicas de preguntas sobre software únicamente, pero dependiendo del tipo de solución, la compañía puede ofrecerle al cliente diferentes tipos de servicios, desde la implementación en campo, el entrenamiento, consultoría, auditoría. Esos son algunos de las maneras que trabajamos. Hay clientes que solo compran nuestro software y el soporte técnico, mientras otros en el tiempo llegan a comprar o a contratarnos para hacer implementaciones completas desde el plan del proyecto hasta terminar con la ejecución del proyecto y todas sus fases, con versiones de diferentes versiones, y para algunas compañías también el mantenimiento aplicativo de soluciones que están hechas a la medida para el cliente. En cuanto al roadmap, siempre nuestra idea ha sido usar la plataforma de OSI debido a
alcance que tiene mundialmente y por la robustez que tiene y el grado de modernidad. Y obviamente a través de nuestros proyectos nuestros y también a veces de nuestros partners, obtenemos ideas de qué funciones pueden ser de interés para toda una industria, las añadimos con el objetivo de estar siempre en el estado del arte de las soluciones de este tipo de data reconciliation para poder expandir el uso del sistema mundialmente. Por ejemplo, en algunos de los beneficios, ¿no?, de SigmaFind es incrementar la confianza en la información, ya que mucha de esta información de proceso es importante para las áreas financieras, para estimar márgenes de utilidad de una operación. Lo que hemos visto es que un proyecto de SigmaFind en sí, antes de terminar el proyecto, los clientes obtienen bastantes beneficios de optimización, de control de pérdidas, de conocer más su operación y dónde están los puntos débiles de medición y los puntos débiles de pérdidas. Y esta es una herramienta que naturalmente a nuestros clientes les gusta integrar SigmaFind con los ERPs. Por ejemplo, tenemos muchos clientes que traen información de SigmaFind a SAP o viceversa, con el objetivo de actuar como un, vamos a decir, un buffer de información entre los sistemas de tiempo real para trabajar como una capa de validación y de transformación de información. Otro valor muy importante es compartir la misma información desde los contadores, ingenieros, la gente de planeación y los gerentes, ¿no? Entonces, el proceso es, de modelación es adaptivo y ahí tenemos clientes que lo usan ya sea como una solución puntual o hasta una solución enterprise donde todas sus refinerías, por ejemplo, tenemos clientes que todas sus refinerías o todas sus plantas químicas usan nuestra herramienta. Entonces, en el centro de la solución, SigmaFind tiene un grupo de herramientas que son los elementos de análisis y también tiene las áreas de desplegado de modelos, ya sea en Process Book o los valores en Excel. Y además contamos con tecnología para exponer la información fuera del sistema y de cualquier sistema de tiempo real, ya sea por ejemplo, el PI System o sistemas relacionales como laboratorio, LIMS, planeación, scheduling. Tenemos las herramientas para poder lograr la integración que muchas veces se requiere, ¿no?, en un sistema de este tipo. Muchos de nuestros clientes han logrado subir la confianza en la información que reciben de inventarios, producción, rendimiento, y tratan de siempre tener un muy buen KPI, de un índice de desempeño alto en lo que es la contabilización, el balance, las pérdidas. Y esto se logra a través de adquirir toda la información que vienen, que pueden ser hasta millones de datos para una refinería de un día. Todos esos eventos son filtrados en un modelo de assets, que prácticamente es un modelo de conectividad para nosotros, el cual se sumariza en reportes de producción, en reportes de balance y de rendimiento, y de ahí podemos lograr obtener KPIs que nos dicen en esta pirámide qué tan bien estamos operando la refinería o qué tan bien estamos agregando la información y con qué confianza podemos reportar lo que estamos observando. ¿Cómo funciona SigmaFind? Bueno, SigmaFind funciona sobre la tecnología AF de OSIsoft y tiene varias herramientas. Una de las herramientas es la interfaz gráfica, en el que se modela una planta. Solo lo que se tiene que hacer es prácticamente dibujar los elementos, conectarlos, y una vez conectados, estos se conectan al tiempo real. Por ejemplo, a Pi los podemos conectar directamente, sin necesidad de ninguna interfaz, y el modelo actúa automáticamente haciendo los cálculos
y determinan los puntos de balance, las estadísticas de balance, las correcciones que se quieren hacer para hacer un balance correcto. Se pueden estimar la cantidad de materiales en inventarios, etcétera. Entonces, podríamos decir que esta herramienta nos permite hacer contabilidad de producción basada en modelación. ¿Y qué quiere decir esto? Que una vez que yo hago un modelo, puedo hacer cualquier pregunta al sistema, ya sea un reporte de inventarios, un reporte de medidores, un reporte de rendimientos, que solo son diferentes queries dentro de la base de datos. Y, por ejemplo, tenemos herramientas como de Excel que nos permiten hacer reportes por ejemplo, de inventarios en Excel, o sea, sin necesidad de programación. También estos mismos reportes se pueden hacer en algunas otras herramientas, pero nosotros, sobre todo para los reportes a la medida de cada usuario, la mayoría de estos, los usuarios los generan usando el Excel ADE. Este es un reporte, por ejemplo, de flujos, en el que se tiene las cantidades de masa medida, la masa reconciliada, las correcciones que tiene que hacer el optimizador para validar la información, ¿no? Otro de los beneficios de la solución es las unidades de medición, los cambios automáticos de unidades de medición, unidades internacionales o unidades inglesas, cualquier tipo de unidad se puede dar de alta en el sistema. Además que el sistema también tiene para conversiones automáticas entre volumen, masa, volúmenes de gases, calculando con el peso molecular, la masa, etcétera, y conversiones de volúmenes estándar, de volúmenes brutos a volúmenes netos, etcétera. Entonces, prácticamente la solución contiene todo esa multitud de funciones que permite al cliente hacer cualquier tipo de configuración. Luego también algo que es muy importante es la auditabilidad y la trazabilidad. Es decir, que cuando hacemos un balance y cuando hacemos un reporte de producción, si tenemos que hacer cambios a los valores que vienen del sistema de tiempo real, por ejemplo PI o otro sistema relacional, todos los cambios son guardados dentro del sistema para auditabilidad. Entonces, eso es muy importante, donde se graba ahí el usuario, qué tipo de usuario fue, a qué hora, si hay algún comentario, y de esa manera se pueden hacer auditorías de qué también se está operando el sistema de balance y cuántos cambios se tienen que hacer al sistema para hacer un balance correcto dentro de la planta, la refinería o el complejo metalúrgico. Todo el sistema está desarrollado para implementar conectores de cálculo y hacer estos workflows que sean de manera configurable. Es decir, que si en algún lugar se requiere hacer cierta secuencia de cálculos, es controlada por el usuario, el administrador obviamente es la persona que hace la secuencia de cálculo y, por ejemplo, se puede calcular del nivel, se calcula el volumen, con el volumen la masa, todos los cálculos que se requieran de entrada y de salida se pueden configurar de una manera muy sencilla y todos los resultados se pueden ver de una manera muy abierta, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante dentro de la tecnología de SigmaFine. También a veces tenemos implementaciones en que los clientes nos piden implementaciones detalladas con algunas cosas específicas. Por ejemplo, un cálculo específico también se pueden configurar como un plugin .NET y se deja caer sobre el servidor y todos los clientes automáticamente empiezan a tener el nuevo cálculo, ¿no? Entonces, esta es la vista más administrativa del sistema. Y, por ejemplo, es posible también, más allá de hacer balances de materia, se pueden hacer trazamientos de crudo. Por ejemplo, este es un material, estos son los materiales que hay en varios tanques, y se puede estimar cuál es la composición basada en los diferentes dueños de los productos, ya sea para hacer alocación de producción o para hacer estimación de propiedades tales como densidad, para ya sea el sistema de laboratorio tarde más tiempo en tener estimados. SigmaFine a veces se usa para hacer estimaciones de densidad y hacer balances de una manera mucho más exacta, ¿no?
También hay compañías que hacen sus reportes de consumo de combustible en SigmaFine, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esto? O sea, prácticamente el sistema tiene la capacidad de, con los cálculos de composición de gas, calcular el contenido calorífico, y con el contenido calorífico y la masa, calcular la cantidad de energía que fluye hacia un sistema de, por ejemplo, de boilers, de hornos, y de esta manera se pueden hacer reportes de consumo de combustible, por ejemplo, gas natural, gas que se produce en la refinería, gas que se compra fuera de la refinería, y todas las salidas a los diferentes consumidores. Esos son reportes que se pueden generar fácilmente una vez que se ha desarrollado el modelo de balance de energía. También se pueden hacer estimaciones de pérdidas de entradas y salidas, y estimar las pérdidas basadas en los reportes. Por ejemplo, este es el reporte del Instituto del Petróleo, en el que recomienda cómo se formatea un reporte de este tipo. Las cantidades procesadas más y se reflejan o se comparan contra el consumo de combustible interno y las salidas de materiales, para calcular las pérdidas y las pérdidas no determinadas del sistema. Dentro de las funciones del sistema, por ejemplo, aquí podemos ver una planta, prácticamente es una distribución, una red de distribución de agua, y podemos hacer fácilmente un reporte tipo Excel dentro de ProcessBook, para determinar cuáles son los puntos que hay más corrección, cuáles medidores están teniendo problemas, cuáles medidores se ven bien, y en un modelo bastante grande, esa manera tabular de ver la información permite al usuario hacer diagnósticos de una manera muy, muy simple, ¿no? Luego, para hacer los reportes de producción, nosotros proveemos una herramienta que se llama SigmaFine SQL Access, lo que permite la integración de SigmaFine con SAP Crystal Reports, con Microsoft SQL Reporting Services, o cualquier otra tecnología, por ejemplo, el Web Parts de OSI, el RT Table Web Parts, para hacer reportes de SigmaFine en el web. Entonces, esta tecnología es muy abierta y permite esa interacción de una manera mucho muy simple, ¿no? En cuanto a la integración de sistemas, por ejemplo, podemos conectarnos con sistemas de tiempo real automáticamente, y con sistemas que no son de tiempo real, como los sistemas de Foxboro, Honeywell, mientras que esos sistemas tengan conectividad y que tengan información que es significativa para SigmaFine o para el usuario. Se puede, a través de configuración, sin hacer realmente código de CDK, sino con configuración, se puede hacer una búsqueda de información automática. Entonces, en cuanto a los datos de calidad, la calidad de la información, SigmaFine ayuda grandemente en elevar la confianza, disminuir los imbalances. Es increíble, cualquier refinería o sistema, por ejemplo, planta metalúrgica, donde hemos ido, siempre he encontrado grandes desviaciones iniciales una vez que el modelo se pone en marcha, y con el tiempo, a través de calibración, a través de metodología, a través de mejores cálculos, tolerancias, se puede incrementar sustancialmente el grado de calidad de información, y obviamente transmitir esa información a cualquiera de los usuarios, y obtener beneficios económicos importantes dentro de los campos de operación de estas industrias, ¿no? Ahora voy a pasar a la demostración. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos un modelo de una planta, y por ejemplo, aquí podemos ver todo el detalle de la planta. Podemos ver los tanques,
los tanques, al moverme los tanques, por ejemplo, vean cómo se puede actualizar la información dentro del grid, ¿verdad? Por ejemplo, si cambio medidores, puedo observar los medidores con las masas medidas, las masas reconciliadas, las pruebas estadísticas, y aquí puedo hacer un sorteo, ¿verdad?, entre los valores que están más fuera de rango. Por ejemplo, quizás los tanques, por ejemplo, aquí en los tanques tengo imbalances más grandes, más pequeños, y puedo hacer búsquedas de una manera muy sencilla, ¿no? Entonces, el modelo automáticamente genera las ecuaciones para el balance y podemos verificar los valores reconciliados, los valores medidos. La manera que el sistema va guardando la información es a través de que cada vez que se crea un caso de información, se va almacenando dentro de la base de datos y se pueden tener, obviamente, años de información de la historia del modelo, la historia de los valores, etc., ¿no? Entonces, este prácticamente es un modelo sencillo, ¿verdad?, de una planta, pero tenemos modelos bastante complejos que pueden llegar a 3.000, 4.000 elementos entre medidores, flujos, analizadores, etc. Entonces, prácticamente ese es la interfaz gráfica. Podemos ver cómo se encuentran configurados los elementos. Por ejemplo, si voy aquí a ver los atributos, puedo ir a cada uno de los elementos y observar cómo se encuentran configurados. Por ejemplo, las unidades de medición de flujo, los valores ya sean flujo actual, flujo estándar, los pesos moleculares, los calores, las propiedades caloríficas del sistema, la presión, la temperatura de las corrientes. Toda esta información que ven aquí es totalmente configurable y dependiendo de las necesidades de cada cliente se pueden agregar atributos, borrar atributos, añadir cálculos, etcétera, ¿no? Entonces, todo se hace a través de lo que se denominan las referencias de datos. Por ejemplo, aquí podemos ver un ejemplo de alguna ecuación donde estamos calculando el poder calorífico en BTU basado en el peso molecular de un gas, por ejemplo, como una correlación. Y luego podemos hacer búsquedas, por ejemplo, en tablas. Por ejemplo, aquí estamos buscando el peso molecular dentro de una tabla del sistema, y se puede hacer la configuración como tal. Y luego, por ejemplo, si quiero traer información de Pi, por ejemplo, podría decir, lo único que tengo que hacer es configurar, que necesito hacer una configuración, y solo tengo que buscar el nombre del tag, configurarlo con sus unidades, etcétera, y automáticamente el sistema me traería la información. Por ejemplo, aquí en este caso está shutdown, porque para ese tiempo no tengo valores, ¿verdad? Pero obviamente puedo hacer la configuración, y si tengo el servidor en vivo, automáticamente me va a traer ese nuevo valor. Entonces, todas estas herramientas que se encuentran aquí se pueden usar de una manera configurable para generar cualquier workflow para hacer los cálculos de balance. Ahora, cuando el sistema corre, prácticamente para hacer el balance, se pueden configurar los valores de entrada, los valores de salida. Si se quiere hacer un cambio de lenguaje, por ejemplo, ya sea en portugués, que estos valores sean en portugués, los atributos, pues se pueden hacer el cambio. Si los valores se requieren que sean con otras unidades y nomenclaturas, se puede hacer eso a través de la configuración de las diferentes herramientas. Entonces, prácticamente el usuario lo único que hace en el día es colectar los valores que vienen de Pi o de otros sistemas, correr el balance y ya sea publicar de regreso a Pi. Por ejemplo, se puede publicar los valores automáticamente, podré yo hacer clic en publicar, y los valores que son reconciliados pueden regresar hasta el sistema de Pi. Entonces, esa es una de las principales herramientas, pero obviamente si quisiéramos ver a nuestro modelo, este mismo modelo lo podemos ver
de otra manera, lo podemos ver dentro de Excel. Por ejemplo, vamos a ver un reporte de tanques del mismo sistema. Este reporte fue generado usando el Excel Add-in, que es una herramienta que les voy a mostrar rápidamente. Este es un reporte de los tanques, es otra vista, la misma vista del modelo. En lugar de ver la gráfica, lo estamos viendo de una manera tabular en Excel. Un reporte de los flujos, por ejemplo, aquí podemos ver los flujos, el nivel de redundancia, la masa medida, la masa reconciliada. En los puntos de balance que también estamos, por ejemplo, aquí podemos ver que esta unidad tiene un gran imbalance comparado con las demás, y aquí es un punto en el que tenemos que hacer una búsqueda a qué se debería eso, por ejemplo. Y, por ejemplo, para mostrarles de una manera muy sencilla, voy a hacer un reporte de estos elementos. Voy a configurar un reporte muy fácilmente. Esto se parece mucho a la herramienta que se llama DataLink, ¿no? de OSI. Entonces, por ejemplo, podemos traer, me gustaría traer la densidad y me gustaría traer por ejemplo, el volumen, a ver si quizá tenga algo de información. Y voy a hacer un reporte. Lo que hace el reportador aquí genera las ecuaciones para que una vez que el reporte quede listo, por ejemplo, aquí ya ven, este reporte ya está hecho automáticamente, ¿no? Cuando se requiere cambiar, ya sea la fecha, solo se cambia la fecha y se recalcula automáticamente. Entonces, estos valores realmente no son valores numéricos, sino que son llamadas. Si ustedes pueden ver aquí, son llamadas a los diferentes valores del sistema, ¿no? Entonces, se pueden generar los reportes de una manera muy simple, ¿no? Todos estos reportes, por ejemplo, este reporte de entradas y salidas de balance, se generó usando la misma herramienta. Esta herramienta que se encuentra aquí arriba es el SigmaFine Excel Add-in, que permite hacer de una manera de configuración cualquier tipo de reporte. Luego tenemos la herramienta de configuración que les había dicho hace un momento. Entonces puedo ir, por ejemplo, a buscar, por ejemplo, a mis tanques. Voy a buscar algún tanque y puedo ver aquí cómo se encuentran configurados los atributos ¿verdad? Podemos aquí ver cuáles son los valores del tanque, el nivel, la capacidad del tanque, la temperatura y los diferentes cálculos, por ejemplo, el volumen, la masa, en fin, cualquier tipo de cálculo, hasta el producto que se quiera para hacer los cálculos de balance. Entonces aquí me puedo estar cambiando a los diferentes tanques del sistema y puedo buscar también los medidores, qué medidores se encuentran en el sistema, qué flujos, etc. Entonces, esta vista prácticamente es más la vista del administrador. Sin embargo, también para el proceso de implementación, el balance también se puede correr desde esta parte del sistema. Y por ejemplo, aquí podemos ver algunas salidas del sistema. Esas son las salidas, los resultados de imbalance para todo el sistema. Esta herramienta es el File System Explorer que viene embebido dentro de SigmaFine. Y para lo que son reportes ya formales, ya sea en SAP o en SQL Reporting Services, tenemos una herramienta que se llama SQL Access. Se la voy a mostrar en un segundo. Entonces, si yo tengo la información en SigmaFine y quiero exponerla para poder hacer reportes, simplemente selecciono los casos que quiero exportar. Por ejemplo, quiero exportar ese caso, quiero publicar, y este ya ha sido publicado, pero pregunto si lo quiero republicar. Lo republico y toda la información de SigmaFine se encuentra de una manera relacional ahora. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver los flujos, todos los flujos dentro de SQL Server con toda su información, lo que permite de una manera
muy fácil hacer reportes basados en SQL, ¿no? Entonces, el lenguaje de SQL que todo el mundo pues conoce, que es bastante estándar, y eso nos permite hacer reportes, por ejemplo, en web, ¿no? Este reporte se generó usando SQL Reporting Services. Lo que hice en este caso solo lo salvé como HTML y tengo ahí un reporte de contabilidad de la producción basada en el mismo modelo. O sea, solo necesitamos exportarlo en la base de datos relacional y se pueden hacer reportes de una manera muy sencilla. Ahora, por otro lado, también podemos escoger o normalizar las unidades de medición del sistema, ¿no? O sea, si nuestro modelo tiene unidades de medición diferentes y queremos que nuestra base de datos relacional tenga una unidad final normalizada, podemos escoger esa normalización si así quisiéramos.